Hola mi gente linda, que el Señor me le bendiga a todos ustedes. Un paquetón. Les saluda su hermana y su amiga Sandy Berman desde Alemania. Estoy mirando algo raro, déjame ver, esto lente. Ah, yo sabía, sí, siempre. Yo no sé cómo que se me ensucian tanto mi gente. Gracias a Dios que siempre aparece por ahí el trapito este. Oh, ¿y qué fue que se le pegó acá? Y no se quiere despegar, creo que ya. Ya. Sin esto no veo mi gente, espérense. Ay, ahora sí lo veo. Pues sí, espero que todos ustedes estén muy bien. Por aquí estamos bien, gracias al Señor. Bueno, mientras respiremos, mi gente, ¿verdad? Mientras respiremos. Y hablando de respirar, este regalo que el Señor me dio. No era mi papá. Si mi papá me oye y me dice, ¿qué te pasa? Eh, ¿Qué pasa con la nariz? Digo yo, no, papi, eso es herencia tuya, papi. Esa es herencia. Caramba, Dios mío, mejor de ahí se daña. Santo Dios, no, yo amo a mi papá. Mi papá es un gran hombre. Sí, 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 sí. Ah, pero yo no entré a hablarle de mi papá, no, no. Mm, Saben, hay personas que me preguntan y me dicen, hermana Sandy, dígame un consejo, cómo yo puedo escribir un libro, cómo usted lo hizo. Bueno, yo creo que he testificado antes el proceso de cómo fue publicar los libros, ¿verdad? Y creo que está en mi página, pero no me acuerdo en qué nota fue que lo escribí. Y, y bueno, cuando me preguntan, yo a veces no sé ni qué responder. Y dirá, ¿por qué, hermana? Porque en mi caso fue tan difícil. Pero bueno, en lo natural lo primero que usted tiene que hacer es ya escribir la historia, lo que usted desea escribir, ¿verdad? Escribirlo. También se puede asesorar con otras personas que quizá usted conozca. Puede buscar información también en Google, en el Internet. También algo muy importante. Si usted es una persona que, bueno, los recursos, no tiene los recursos para hacerlo, yo no lo tenía, de por sí, eso es carísimo. Por lo menos en Estados Unidos. Si era lo que me estaban cobrando a mí, cuesta un riñón con la mitad del otro y probablemente casi los dos ojos de la cara. Sí. Pues, hermana, que exagerada, sí, en serio. Y una de las cosas que también, número uno, que lo que usted quiere hacer sea de parte de Dios, que si el Señor está en el asunto, pues todo va a obrar para bien, sí. Dos, si tiene personas que, por ejemplo, conocen muy bien la gramática, que le puedan corregir el libro, que puedan editarlo y hacerle tantas cosas, bueno, sería una bendición, ah, ya que también pagar cuesta si usted no tiene los recursos, ese una, pero siempre hay personas, amistades que uno conoce que más o menos pueden hacerlo y sería una bendición, ya que, por ejemplo, yo escribo como hablo, pero cuando uno habla o si uno no conoce muy bien la gramática, repite mucho las palabras. Entonces, todas esas cosas hay que corregirlas, dónde hay que poner el punto, la coma, son muchísimas cosas, pero, vuelvo y repito, el que sabe, pues le haría un excelente trabajo, claro que sí. Y claro, una cosa va después de la otra, así sucesivamente. Hermana, no entendí nada, yo tampoco. Pero bueno, en mi caso fue difícil. En mi caso. Y no quiero desanimarlo porque puede, no creo que ese sea su caso. Ahora, le es más fácil si usted es una persona reconocida, una persona que la conozca muy bien, que todo el mundo sepa quién es usted, que tenga buena cuña. Entonces ahí todo el mundo, ahí se le sobraría todo. Si se le sobra quien se lo escriba, quien se lo corrija, hasta gratis se lo harían. Sí. Así es, muchas veces sucede así. Bueno, en mi caso, bueno, jamás yo nunca imaginé que iba a escribir un libro o dos, nada de eso. Eso no pasaba por mi mente. Pero sí estaba en la mente del Señor y recuerdo que estando bien jovencita, sí, sí, allá en San Cristóbal,
un día sentí la voz del Espíritu Santo, así, o del Señor. Yo sé que me dijo en ese tiempo, pues estaba bien nueva en eso, estaba bien jovencita. Sentí yo esa voz que me habló y me dijo, vas a escribir un libro. Y yo dije, hasta pensé, ¿quién fue que me habló? ¿Sí? Y con el tiempo, habían personas, gente usada por el Señor, que me decían siempre lo mismo. Si es el Señor, vas a escribir, vas a escribir y vas a escribir. Recuerdo que una vez estaba en casa de una sierva, una amiga mía, y ella me dice, Sandy, yo no sé, yo veo una visión clara, pero yo veo un libro que lleva tu nombre. Y veo otro que tiene tu rostro. Veo el rostro tuyo en la portada de un libro. Yo digo, bueno, imagínense ustedes, hay cosas que por más que el Señor te la diga, como que a uno no le cabe en la mente. ¿Por qué? Por las imposibilidades que uno ve. Sí, hay cosas que para uno es imposible, humanamente hablando. Eh, y usted dirá, no, hermana, pero cuando Dios dice, sí, uno cree, sí, ok, porque para Él no hay nada imposible, pero hablando en lo humano, humanamente, hay cosas que usted dice, no es imposible, yo no creo ¿cómo? Y llega el momento en que el Señor viene y te sorprende. Y bueno, yo recuerdo que ya estando casada, apenas tenía unos meses casada viviendo acá en Alemania, sí, vino la voz del Señor y me dijo, Sandy, es hora de que empiece a escribir. Y fue como que trajo a mi memoria todas las cosas, como una película, todo lo vivido, todo lo vivido. Y nada, yo empecé a escribir y recuerdo que ya había escrito bastante cuando en una noche me paré, creo que a buscar agua a la cocina, algo, y de repente yo sentí como cuando uno le da un golpe fue tan fuerte en mi columna vertebral que yo caí al suelo. Gracias a Dios que el padre de mis hijos estaba ahí y fue tan fuerte que él tuvo que cargarme y llevarme a la cama. Yo no podía caminar. Eran unos dolores horribles. Entonces, como apenas tenía muy poco tiempo viviendo aquí en Alemania, aunque ya estábamos casados, todavía yo no había recibido el seguro médico y todas esas cosas esos trámites que hay que hacer, todavía no lo había recibido. Y imagínense, llevarme a un hospital y hacer todas esas cosas, eso cuesta muchísimo, costaba muchísimo. Y yo lloraba y lloraba y lloraba y para colmo él tenía que irse a trabajar fuera de acá. O sea que me iba a tocar quedarme sola, sufriendo ese dolor sin poder caminar, sin poder hacer nada. Y con dolor de su alma tuvo que dejarme, pero no fue fácil. Y en ese periodo de tiempo, recuerdo que una noche, cuando estaba el dolor bien encendido, sentí yo esa voz grotesca que me dijo, eso es para que tú no escribes ese libro. Es la misma voz del enemigo. Cuando me di cuenta que era el enemigo, eso mismo, por el odio que le tengo a él, como que hizo que yo pudiese, con la ayuda del Señor, sacar fuerza de donde no tenía, por encima del dolor. Y le dije, pues aquí, en la cama, paralítica, como sea, yo voy a seguir escribiendo ese libro. Y así comencé escribiendo. A veces la lágrima, me la bebía del dolor tan fuerte. Pero ya sabía que el Señor me ha dicho, hazlo. Ya casi a punto de terminar lo que yo creía, que ya de Rescatada de la Oscuridad era ese libro. Yo recuerdo que un día se borró todo de la computadora. Yo no sé cómo fue, nada más quedó el título como de burla. Y imagínense ustedes, volver a empezar de nuevo no fue fácil. Y tuve que empezar varias veces y varias veces se borraba. Era algo increíble, hasta que llegó un punto que yo dije, no, yo no voy a seguir escribiendo, yo lo siento, Señor, he hecho todo lo que pude. Y recuerdo que André me dijo, pero mi amor, continúa, te va a hacer bien, total, ¿qué más da que lo intente una vez más? Y yo dije, bueno, sí, tienes razón. Y lo intenté otra vez y sí, pude terminarlo. Recuerdo que después que terminé de escribir el libro, la misma voz grotesca que me habló aquella noche cuando yo me sentía tan mal así, volvió a decirme, lo escribiste, pero ahora me encargaré de que no lo publique. Yo, hermano, recuerdo que tanto el Señor trataba conmigo como el Espíritu Santo y ponían en mi corazón que le mandara
el, el formato, ¿verdad? El libro a diferentes lugares. Y él lo ponía así, lugares que yo ni conocía. Y yo llamaba. Cuando yo llamaba y le decía que quería escribir, publicar un libro y cosas, me decían que lo mandara. Yo lo mandaba y muy interesado. Después, para atrás la respuesta que siempre había una excusa. Por algo era. Recuerdo que un día lo mandé a una editorial en México que me dijeron que estaban interesados, que lo mandaran y después me lo mandaron para atrás, que lamentablemente ellos no publicaban cosas religiosas. Cuando antes de mandarlo ya yo le había dicho de qué se trataba. Pero recuerden que había una amenaza. Y también fue un proceso de prueba donde el Señor seguía trabajando conmigo y preparándome. Esto es como cuando usted va a una universidad a estudiar, a hacer una carrera, va a tener muchos exámenes, va a tener que ir a varios lugares para practicar, así mismo en la vida espiritual. Y nada, luego después también le hablé a otra editorial que sentí en mi corazón y sé que era el Señor. Pero cuando me dijeron que sí, que lo mandara, cuando lo mandé, ay, me dicen para atrás que el costo en total era casi $15,000. Todavía conservo yo una carta por ahí, que era increíble. En ese tiempo, le estoy hablando a ustedes como el 2002. Y entonces querían que yo eh, sacara de 3,000 a 5,000 copias. Que ellos se encargaban de todo, pero ¿a dónde iba yo a llevar esos libros? Y el dinero también no lo tenía. Entonces, no, imposible. Recuerdo que también sentí de mandarlo a Argentina y hubo una persona que lo leyó, que era también la directora de esa editorial, pero tenía que mandar a hacer algunos 600 libros, el envío para acá, donde yo le iba a meter, era todo tan complicado. Y yo le dije que no, así no podía. Yo lo que sé que ella me mandó a decir, y nunca olvidaré sus palabras, me dijo, aunque tú no lo hagas con nosotros, por favor, no pare. Ese libro tiene que salir. Porque yo leí, ella leyó, lo leyó, y su vida fue tocada. Y que voy a ver si encuentro, no sé, su dirección o algo para dejarle saber que sí, que se pudo. Bueno, luego después yo decía, Señor, yo no sé qué más hacer. Fueron varias más y nada, todo. Y seguía esa guay, la amenaza del enemigo. Y era como burlarse de mí, burlarse de mí. Hasta que un día yo le dije, Señor, yo no voy a publicar nada porque en cada lugar que tú pones mi corazón que lo mande, mira, todo es difícil, el dinero que me piden es demasiado, sí, le dije, Señor, yo no voy a hacer nada. Y yo recuerdo que días después de eso, viene la voz del Espíritu Santo, si bien clara, y me dijo, eh, llévale el libro, dale el libro, envíaselo a Ronnie Cabrera. Ronnie Cabrera. Si Ronnie Cabrera oye este testimonio, él claro, se va a acordar. Y yo dije, Ronnie Cabrera, pero ¿quién es ese hombre? Yo no sé quién es. Y me dice que a él lo ayudó un pastor muy conocido, que ha escrito alrededor de casi 40 libros, muy conocido, el cual también admiro y aprecio mucho. Y entonces, que así eh, él me iba a ayudar a mí. Bueno, yo dije, ¿y dónde encuentro yo ese hombre si yo no sé, si yo no conozco a Ronnie? La cosa quedó ahí. Al fin es que se me ofreció ir a Nueva York y me invitaron a predicar en una iglesia. Eso fue como por la 207 por ahí, creo que es Sherman. Y, y cuando estoy en la iglesia, miren para qué cosa, la iglesia tenía la puerta cerrada. Cuando yo estoy en la iglesia esperando para que me entreguen a predicar, dice el pastor, antes de entregar a la evangelista, vamos a permitir que pase por aquí nuestro hermano Ronnie Cabrera. Yo me puse fría, yo dije, Dios mío, será la misma persona. Así fue que él pasó, saludó y cosas, se quedó ahí hasta que se terminó el culto, pero ni él sabía de mí ni yo de él. Prediqué, bueno, cuando se acaba el culto, estuvimos hablando y yo le pregunto a él que si él conocía a esa persona, a la otra que el Señor me dijo. Y me dijo, claro, él me ayudó a mí
para yo escribir mi libro. Ronnie había escrito un libro, creo que Rescatado del Infierno o Escape del Infierno, algo así. Y yo dije, Dios mío, pero tú eres la misma persona que el Señor me dijo que tenía que te buscara en Nueva York. Entonces dice él que estar en esa iglesia no estaba invitado. Es que él estaba en su casa, sintió de salir a caminar y que iba pasando por ahí, escuchó la música y le dio por entrar. ¿Pero quién lo hizo? El Señor. Yo cumplí con él y el Señor se iba a encargar de los demás. Al fin es que yo le hablé del libro y me dijo, mándamelo porque yo se lo voy a dar al pastor a- que le había hecho los libros a él y vamos a ver qué pasa. Bueno, al fin fue que yo me regresé y él sí habló con el pastor, le enseñó todo. Entonces, bueno, el pastor dijo que era mucho trabajo. Además, imagínate, estaba en hoja suelta y que además podía ser un libro demasiado grande y que los hispanos no le gustan leer, probablemente que lo hiciera más pequeño. Pero yo no podía hacerlo más pequeño. No podía, estaba la historia hecha tal como el Señor me guió a hacerla. Bueno, en fin es que eh, este niño me escribe y me dice, no te preocupes, mándame el folleto que yo se lo voy a entregar al pastor, vamos a ver qué hacemos. Bueno, al fin es que pasa el tiempo y yo no sé de Ronnie, perdí todos los contactos con él, todo. Y yo de verdad que hasta lloré, pues dije, Señor, wow, mira el sacrificio que fue, que se hizo, Padre, y ahora. Y nada, yo decidí olvidarme del libro, decidí olvidarme de ese libro. Cuando yo pensé que me había olvidado que ya no lo iba a publicar, entonces un día recibo una carta. Cuando abro y veo la carta de Ronnie, donde me decía que después que recibió ese manuscrito, cuánta prueba, se le dañó la computadora, pasó trabajo como ustedes no se imaginan. Me dijo pero que por favor no me rindiera, que siguiera escribiendo ese libro, que iba a ser de bendición, que siguiera tocando puertas, que no me rindiera. Y wow, yo tomé eso, fue como una señal de parte de Dios. Y ahí estaba su número de teléfono. Cuando yo lo llamo para darle la gracia por la carta y contenta, él me dice, ¿pero cuál carta? Digo yo, la carta que yo recibí. Y me dice, no, yo sí escribí una carta para mandártela, pero la carta yo nunca la mandé, porque cuando iba a llevarla a mí se me perdió la carta. Yo dije, pero que aquí llegó la carta. Dice, pero es que es imposible. Parece ser, señores, mire cómo obra Dios. Parece ser que al perderse la carta, alguien la habrá encontrado, la llevó al correo y allá llegó la carta, aquí, Alemania. Y bueno, seguí con la esperanza, ¿verdad? De continuar hacia adelante, pero todos los obstáculos ha habido y por haber. Todo. Yo toqué puerta. La última esperanza era de alguien que le había hecho, que era quien le hacía los libros a un pastor. Y este pastor me dijo, bueno, habla con él, que él te va a considerar. eh, entonces hablé con esa persona de Estados Unidos y me dijo, no, no te preocupes, yo te considero y cosas. Pero cuando él me manda a mí el costo de todo eso, de que considerándome, eh, según él salía en 13,000 y pico de dólares. Y por ser a mí, por causa de que del pastor, y ya usted sabe, me lo dejaba en 9,000, qué sé yo cuánto, casi 10,000, sí, así mismo, más cierta cantidad, creo que eran como unos 3,000 libros, imposible, 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 eso era imposible. Luego, después, toqué muchas puertas. Y donde más me sentía frustrada era porque estaba segura que era el Señor diciendo, envíalo aquí, envíalo allí. Pero, usted dirá, pero si era Dios. Ahí había algo espiritual ahí. Número uno, había muchas oposiciones por parte del enemigo que había dicho que se iba a encargar de que ese libro no se publicara. Esa era una. Lo otro era que el Señor estaba trabajando en mi paciencia y en mi obediencia. ¿Por qué? Porque Él sabía que me iba a mandar a hacer cosas, sí, muy fuerte, que tenía que estar dispuesta a hacerla. Entonces me estaba empezando a entrenar.
Y ahí con ese libro, no fue fácil, no fue fácil. Yo cogí mucho pique, tú no se imaginan. Yo llegué a decir al Señor, mira, dejemos esto. Ay, no, sí, hasta los apellidos se me subieron a la cabeza. Pues bueno, mi gente bella, es decir, nada, un día se me ocurrió entonces eh, enviar cada capítulo a mi gente de confianza para que vayan leyendo el libro y así vean, me den su opinión hasta que después pues se pudiese publicar. Bueno, al principio todo bien, la gente decía que lo leía, o sea, la gente cercana, personales. Y, pero empezó a surgir un problema. Recuerdo que fui hasta amenazada con la corte. ¿Por qué? Porque había un testimonio ahí que yo estaba hablando acerca de la relación con los padres, los hijos con los padres, y había un testimonio que una persona me dijo, me testificó que le pasó a su mamá y me dijo que cuente esa historia, porque yo sé que puede ser de bendición para otro. En fin, que yo, con el permiso de ella, conté esa partecita como un testimonio. Entonces había otra persona que muy cercana a mí, una relación muy linda, muy profunda, que esa misma historia de esta señora a ella le había pasado. Entonces ella creyó que era que yo estaba publicando su vida y me escribió, me amenazó, me dijo de todo, una cosa. Yo lo tomé lo más suave, lo más tranquila. Hasta con la corte me amenazó. Yo le dije, miren, amenáceme con quien usted quiera, lléveme donde usted quiera. Eh, Siento mucho que se haya puesto así. Yo, inclusive para ella, yo sabía de que lo que estaba pasando. Mas sin embargo, yo no sabía, yo me acababa de enterar por el escándalo que ella está haciendo. Entonces le expliqué, le dije, mire, esto no es su caso y puede hasta probarlo. Y le dije, por eso la palabra dice, mire, hay cosas que uno cree que nada más le pasa a uno, mas sin embargo, le está pasando a miles y miles de personas alrededor de todo el mundo. Entonces, ¿qué hice yo? Ahí paré. Dije, Señor, hasta aquí. No más. No más. Yo cogí el libro, lo eché en la basura. Sí, sí, sí. El que tenía escrito en la computadora, que lo tenía ahí reservado, lo borré. Y el otro de papel, lo boté en la basura. Y yo le dije al Señor, si me acuerdo, si tú quieres que se publique, pues públicalo tú, porque yo hasta aquí llegué. Estaba ya de verdad bien agotada, bien agotada. Había sufrido demasiado. Fueron muchas decepciones y ahí obedeciendo, y mientras más obedecía, todo iba para atrás. Era contrario a lo que el Señor me estaba diciendo. Fue un proceso fuerte. Rescatar de la oscuridad fue un proceso fuerte. Bueno, pues yo me olvidé del libro. Yo me olvidé del libro completamente. Sí, sí. Y yo recuerdo que un día, ya cuando me había olvidado de eso, eh, estaba limpiando y sacando algunos papeles y botando lo que ya uno no necesitaba. Y en eso me encontré ay, ¿cómo le llaman? Era como en forma de un sticker. Eso cuando le pone a la computadora y digo yo, ¿qué será esto? Déjame ver si hay algo importante, sea de André o mío, y déjame chequear. Cuando yo lo pongo, ¿sabe qué había ahí? Ahí estaba guardado el libro Recatada la oscuridad. Yo dije, Dios mío, sí, sí. Era como el Señor diciéndome, recatada la oscuridad, lo que yo te permití vivir, no es algo tuyo. Eso que yo puse en tu corazón no viene de ti, lo puse yo. Yo lo puse en ti, de que escribiera ese testimonio, de que escribiera esa historia. ¿Por qué? Porque va a ser de bendición para otras personas. Y yo hasta lloré. Y pensar y recordar la maravilla del Señor, cómo Él obra, es tremendo, es tremendo. Entonces, ¿qué podía hacer si ya lo había hecho todo? Que yo recuerdo que un día que dije que no iba a seguir, wow, el Espíritu Santo me convenció a volver a continuar hacia adelante. Sí, porque Él sabe cómo hacerlo. Él mismo habló a mi corazón. Y bueno, eh, esperaba ahí, pues, ¿qué más se podía hacer si había tocado tantas puertas?
Y ahora era ver cómo se publicaba y también lo económico, y ninguna de las dos cosas estaban a mi alcance. Ya, aunque ya tenía esa copia, no, de mi parte no había ningún interés de hacer nada, ningún interés. Yo personalmente estaba cansada, estaba cansada. Yo sé que el Señor, no me justifico, pero sé que Él vio el esfuerzo y tenía miles de razones para decir, hasta aquí, sí. Y yo recuerdo que sentada, estaba en el sofá, creo que ya tenía yo recién nacido a Jonás. Viene la voz del Espíritu Santo y me dice, Sandy, entra al internet, así mismo, y escribe www.avanzaporma.com y envíale el libro a ellos. Sí. Yo recuerdo que para ese tiempo yo también me había olvidado de rescatar la oscuridad, pero había empezado a escribir El dolor de perder un hijo, que no tenía ninguna esperanza de publicarlo. No estaba en mi mente, solo escribí la historia. Bueno, cuando yo obedecí, pero con la incredulidad más grande que usted se puede imaginar, porque yo dije, mandarlo ahí, imagínense. Sí, sí, esa gente no le van a poner atención y cuántos correos electrónicos recibirán a diario, decía yo. Pues obedecí. Yo creo que no pasó 2 días cuando recibí un correo electrónico de Erika Correa. Yo creo que fue Erika Correa y su esposo también. Ay, Dios mío, me van a desheredar cuando sepa que se me olvidó el nombre de Erika y ahorita me viene. Al fin es que para sorpresa, ella me escribe y ella me cuenta el testimonio de lo que le sucedió. En ese momento, antes de ella abrir mi correo, ella iba a almorzar. Y viene la voz del Espíritu Santo y dice, entra y que revisará los correos. Y ella sentía, pero ¿para qué si es hora de almorzar? Pero eso insistía, a fin de que ella obedeció. Y había muchísimos correos, muchísimos mensajes. Pero ella fue buscando. Y cuando dio a mi nombre, no fue que lo buscó específicamente, no, cuando así, el Espíritu Santo dijo, para, y dale clic ahí, así mismo. Y cuando ella comenzó a leer, dice ella que ella misma iba leyendo y iba corrigiendo, leyendo y corrigiendo, así. Es verdad que no quedó, sabe, perfecto, como muchos me escribieron, pero fueron los canales que Dios usó por primera vez para que ese testimonio saliera a la luz. Por primera vez allí en Avanza por Más. Y el Señor me dijo, envíale también El dolor del perder un hijo, que fue una primera parte que yo había hecho. Y ellos se encargaron de publicarlo, no en libros, sino en sus redes. Y fue de tanta bendición para tanta vida. Oh sí, ahí fue que más las personas empezaron a buscarme porque nadie me conocía. Y por ahí, por causa de los testimonios, agradezco la vida de Polo Silva. Sí, es un señor en México. Yo sé que él me escribió dándome gracias por el testimonio, porque creo que lo leyó también Avanza por Más, y no sé si fue que fue de bendición para un hijo de él o algo así, o que podría ser de ayuda para un hijo de él. Yo lo que sé que era algo por ahí. Y él sí, con mucha educación, con mucha amabilidad, me dijo que sí había notado que en el libro realmente necesita una mejor corrección. Y sí, ¿verdad? Sí, hasta la fecha de hoy todavía. Y que si yo le permitía a él, ¿verdad?, ayudarme en eso, en la corrección. Y yo dije que con mucho gusto, claro que sí. Porque imagínense, Dios estaba tocando a las personas. Y bueno, al fin es que a él Dios lo usó, sí, para que ese libro tuviera una mejor corrección. Eh, no es que está perfecto, pero ha hecho lo que el Señor quería que hiciese. Así como está, soy sincera, han sido miles y miles de testimonios de gente que me han escrito, y cristiana y no cristiana, cómo ese libro Dios lo ha usado para transformar su vida. Han entendido cosas que no entendían, han recibido hasta liberación leyendo el libro. ¿Cómo, hermana? Eso es lo que dicen, liberación. Personas que antes practicaban la brujería y esa cosa, han quitado altares.
Hubo una que me escribió un día, yo tenía un altar grandísimo y yo después que leí ese libro lo quité, ¿verdad? Que no he aceptado a Cristo, pero lo quité. Y a un ministro que han recibido liberación en ciertas áreas de su vida, que como que tengo que darle cuenta a Dios, tremendo, tremendo. Gente que han querido suicidarse, la historia le ha llegado, cómo Dios lo ha hecho, solo Él lo sabe. Y han dicho, pero ven acá, yo no he pasado nada, trabajo ha pasado de esta muchacha y sigue viva, ¿por qué me voy a quitar yo la vida así? Muchos testimonios, solamente con los testimonios, yo creo que podría escribir un libro igual que, o más grande que el dolor, que Rescatada de la Oscuridad. Y bueno, ahora faltaba, ¿verdad?, cómo hacerlo en libro, o sea, en papel, que esa era la parte más difícil. Y ahí fue, en ese tiempo fue cuando hubo un pastor, el pastor me recomendó al amigo que le hizo un libro y, y el costo fue altísimo. Entonces yo le dije al Señor, wow, ya no puedo hacer más nada, Padre, nada. Lo único que podía hacer era orar y ayunar, porque sé que había cosas espirituales, sí, habían oposiciones espirituales. Y era duro, porque yo le decía al Señor, pero Señor, ¿por qué cada cosa que tú me mandas hacer es tan complicada, es tan difícil? ¿Por qué? O sea, de verdad a Dios no se le pregunta, no, eso es hablando con Él. Y si Él no se molesta, ¿por qué otro tiene que molestarse? Entonces, era mucho lo que había pasado. Dice, Señor, yo no soy un evangelista internacional, o sea, ¿cómo le digo? Así famosa o reconocida, que cuando va a los lugares se levantan los muertos, se levantan los paralíticos, qué sé yo, o sea, es un decir. Internacional sí, porque ya después que una persona ha viajado 1 o 2 veces, ¿verdad? Se le considera un evangelista internacional por la misericordia del Señor y la gloria de Él. Y el Señor me ha permitido estar en casi 25 países para predicar y ha sido una bendición. Pero aún así me siento como si estuviera en pañales, ministerialmente hablando. Entonces yo le decía al Señor, Señor, yo no entiendo. Siempre hay una campaña, el enemigo se levanta de tal manera que me quiere arrancar la cabeza, me quiere matar, me quiere paralizar. Y hay prueba de todo eso, prueba. Mi vida es un milagro andante. Y decía el Señor, y ahora con el libro mira todo lo que ha pasado. O sea, estaba que, wow, ¿cómo es posible que para todo tiene que ser un ataque? Y decía, Señor, cuando tú dices que es una bendición, eso se tarda, ya tú sabes, pero si una prueba, Señor, eso está más rápido que inmediatamente ahí. Sí, yo cuando estaba frustrada, porque llegaron momentos de frustración. Y más cuando usted está orando, vieron tiempo intenso de oración, de ayuno, de silicio, de dormir ahí en el piso, fue fuerte y era todo para atrás, todo cerrado. Ya yo no sabía más qué hacer. Y el Señor diciéndome a esto, a lo otro, y uno haciéndolo al pie de la letra. Y sí, fue duro. Fue una prueba aunque hoy miro atrás y creo que todo eso Dios lo estaba permitiendo, estaba formando en mí esos músculos espirituales, esa resistencia para poder resistir también en muchas cosas que iban a suceder más adelante, por ejemplo como el golpe cuando la experiencia de la muerte de mi hijo y la experiencia antes de todo eso en el hospital y todas esas cosas, mi fe, él estaba trabajando en mi fe, luego después la paciencia y la persistencia y la resistencia que tuve que tener con el israelita. Fue también una experiencia terrible. O sea que si Dios no me hubiera venido preparando muchas cosas, tal vez no hubiese podido llegar a donde Dios quería que llegara. Bendito el nombre del Señor. Estoy mirando el reloj, tengo que buscar a mi hijo ahorita. Y así es, así es. Entonces, nada ya, yo no encontraba ya qué más hacer. Entonces, un día, mire cómo Dios usa a los canales que menos uno se imagina. Sí. Un día me llama una hermana en Cristo y me dice, Sandy, eh, hay un hermano que él hace folleto y hace cartas carta de presentación y cosas, pero él podría quizá ayudarte en el libro. Y me comunica con él, Jezael, con el hermano Jezael. Dios lo bendiga donde quiera que se encuentre.
Y yo le expliqué y le dije, me dice, no, no te preocupes, yo nunca he hecho un libro. Oiga, yo nunca he hecho un libro, yo nunca he publicado un libro, pero no, lo hacemos, no te preocupes. Y hermano, algunas personas me dijeron, pero si él nunca ha hecho libro, ¿quién es él? No, no, no. Y orando el Señor me dijo, es a él que lo va a hacer. Y eso que la persona que me dijo, ¿quién es él? Si a otra gente que se lo dice, ay no, porque él dijo. Mas sin embargo, yo dije, yo lo siento. El de arriba me dijo. Cuando el de arriba dice una cosa, la opinión de los demás están de más. Esa es la que vale. No importa quién sea aquí en la tierra. Pero si el de arriba dijo esa palabra y estoy segura que fue él, ahí no vamos. Y el Señor me dijo, es a él. Y entonces comencé, le mandé el libro, hermano, y él fue, wow. Yo le dije, ¿cuánto me va a cobrar? Porque me dijo, no, el Señor. Y no había cuarto, yo estaba preocupada porque yo valoro mucho el trabajo de los demás. Y aunque sé y yo sabía que ese trabajo costaba mucho, pero aunque sea, cuando se vende el libro, lo que sea, algo, hay que ser consciente. No me gusta aprovecharme de los demás, no, jamás. Pido a Dios que me guarde en eso. Y entonces él comenzó a trabajar en el libro, wow, eso sí. Eso sí, como ya no dependía tanto de mí, sino ahora de los que iban a trabajar en el libro. Ay, ese hombre fue atacado, como ustedes no se imaginan. A mí me dolió por todo lo que pasó. Me dolió. Porque yo sé que muchas de esas cosas fueron por causa de ese libro. Y sí, y en verdad, todo lo que le pasó fue después de entrar a ese trabajo, a ese proyecto. Sí, sí. Yo no tengo con qué pagarle, pero Dios, el Señor, sí. Y bueno, mi gente, luego de ahí ahora faltaba, estando ya el libro listo, ahora faltaba el dinero para pagar. O sea, no pagarles a él, sino a la imprenta, porque yo creo que fueron mil copias que sacamos y había que pagar, bueno, ay, creo que eran 3.500, no me acuerdo bien cuánto era, pero había que pagar. Y yo no tenía el dinero, yo no tenía el dinero. Pero me metí con Jehová, me metí con Jehová y el Señor fue proveyendo y tocando amistades cercanas, sí. Yo recuerdo que en una ocasión, uno a veces en el desespero, yo le hablé a personas muy de confianza, porque yo no sé, yo no pido, yo no sé pedir. Si yo necesito algo, yo voy a la presencia del Señor, a Él yo le voy a decir, mi alma adora al Cristo de la gloria, y de seguro que si Él toca a alguien, Sandy, o es para que ore por mí, o es para que algo, pero a Él, ya Él se encarga de ahí, de ponerle en el corazón de la otra persona, al canal que Él vaya a usar. Y yo recuerdo que para ese tiempo, yo creo que fue conocí a uno por ahí que yo le digo hijo. Y Dios puso en su corazón que tenía que me mandar una ofrenda, que me mandara una ofrenda. Emma, yo creo que él esperó casi un mes o 2 meses, porque es que me decía, dame los datos. Yo con ese dinero, en eso soy temerosa, delicada. Por eso le digo a la gente, asegúrese que si usted me manda algo, que de verdad sea Dios, para que después no te no, porque yo la bendije y mira, que no que si llamo no conteste el teléfono, que si escribe no responde, que no. Cuando Dios me pone a hacer algo por alguien, yo no lo hago desinteresadamente, que se sienta libre. Eso fue Dios, Él es que pone el querer como el hacer. Y yo recuerdo que ese fue el canal, porque por cierto, él leyó ese libro, y ese libro para él dice que le salvó la vida. Él sabe quién es cuando oiga a su madre hablando de esto. Pues sí, y ya tenía la mitad prácticamente de lo que, y lo mandé de una vez. Como creo que un amigo también el Señor puso en su corazón, y ya lo que faltaba eran $1.500 para completar lo del libro. Y también recuerdo que antes de suceder esto, para la finanza, yo pensé en gente muy cercana a mí, bueno, que nunca le he pedido, y que si un día le pido, es porque deberían pensar, wow, el caso es grave.
Y lo hice, mira, para el libro, no para que me lo den, no, prestado, porque de alguna manera lo iba a pagar. Y yo recuerdo, gracias al Señor, que dos personas sí me llegaron a prestar, una 500, porque costaba el libro, eh, con el propósito de devolvérselo de una vez. Y hubieron otras, no, que vamos a orar, conociéndome. Yo dije, ok. Hubo una que me dijo que iba a orar para mandar 50 y que a ver si me ponía 50 euros. Y mejor el Espíritu Santo me dijo, no, envíale tus 50 a ella. Porque hay gente que, mire, hermano, yo sé que usted no puede poner lo suyo en cualquier lugar, pero wow, cuando usted conoce a la gente y sabe, wow. Bueno, entonces ya faltaban, lo que faltaba eran 1500. Y ahora, ¿dónde iba a aparecer esos 1500? Yo recuerdo que una noche me tiré en el suelo porque había que pagar. Y comencé a orar y a orar y a orar. Fue casi una noche, por lo menos desde la hora que yo me acosté hasta bien ya casi amanecer. Fue una batalla peleada ahí en el espíritu. Lloré, gemí. Fue como cuando uno se embruja con alguien así, por ese libro. Ya cuando amaneció, hermano, yo no dormí. Yo vi la luz del sol. Sentí una paz, me paré y cosas. Y en la tarde, una hermana que no es de confianza, así, o sea, de una amistad y una cosa, no. Me llama, me escribe que quería hablar conmigo, pero yo no sabía qué era. Cuando le devuelvo, me dice que era que en la iglesia donde ella va, iban a hacer una puerta adelante, algo iban a hacer. El trabajo parece que salía entre $1000 y el esposo de ella estaba dispuesto a poner 1500, pero nadie más quiso poner nada, faltaban 1500 y como nadie puso nada, dice ella que él le dijo, no sé, estos 1500 yo siento de mandárselo a Sandy. Nunca me había mandado dinero, no hay una amistad para eso, o sea, como nada. Dios, no fue casualidad. Que una noche antes, esa misma noche, amanecí así, fue una guerra peleada en el espíritu. Hay cosas que si no la peleamos en el espíritu, si no la ganamos en el ámbito espiritual, nunca lo vamos a ver en el ámbito terrenal. Nunca. Porque en verdad hay cosas que son espirituales y cuando son espirituales va a haber una guerra, va a haber una batalla. Porque el enemigo va a querer, el Señor lo reprende, impedirlo. Y más si eso trae bendición. Y hay que tener como ese discernimiento para uno saber, porque ¿qué pasa con nosotros los humanos? Que cuando algo es difícil, lo vemos imposible, difícil, decimos, no, es que eso no es de Dios. Y entonces va a aparecer mucha gente que te va a decir, eso no es de Dios, porque si fuera de Dios no hubieran tanto obstáculo, tanta cosa. No, cuando la cosa es de Dios, ahí se va a presentar con características imposibles, pero es para el glorificarse. Ahora, usted tiene que tener el discernimiento de saber si es Dios o no es Dios. Y ahí es que está el problema. Pero en mi caso, cuando algo es de Dios, mire, eso está ahí, que no se me quita. Y el mismo espíritu me impulsa a buscar y sí, sí. Y que aunque yo me resista a decir que no, hay algo allá adentro más fuerte que yo que me hace continuar. Y bueno, ya estaba el dinero completo para los libros. Pero ahora faltaba el dinero del pasaje para yo ir a Nueva York. Y orando me sueño que una amiga mía me dice, Sandy, yo te voy a dar el pasaje, el dinero para el pasaje, mi tarjeta de crédito, úsala. Y yo me despierto. Y despertando me siento yo en mi corazón, haz lo que ella te dice. Yo decía, pero Señor, es que imagínate una tarjeta de crédito y yo no sé si los libros se van a vender todos, cómo es, Sí. Yo llegué a Nueva York, yo recuerdo mi gente con mis dos niños por primera vez. Esos niños, la primera y la segunda semana, se dieron una enfermedad, que yo me estaba quedando en la casa de la hermana Angie, que es testigo de todo esto. David casi se me muere. David está vivo de milagro. Y los dos se enfermaron muy, muy mal. Yo fui por un mes, las 2 primeras semanas, prácticamente no hubo prédica, no hubo nada, no había invitación, no había nada, nada. Y para colmo, tenía yo todos esos libros ahí acumulados. Casi la mayoría, y fue un ataque del diablo, sin nadie saberlo y sin abrir para ver lo que había dentro. Uno de los hijos, el hijo mayor de mi amiga, de Angie,
el Señor lo visitó. Él le dijo, mami, el Señor me visitó y me habló y me dijo, dile a Sandy que Satanás provocó, hizo que los libros, la mayoría de los libros salieran al revés, o sea, con la página al revés. Es una cosa terrible. Que todo eso era ataque del enemigo. El Señor le visitó y le dijo así. Para comprobar, comenzamos a abrir la caja. Efectivamente, había muchísimos libros así dañados. Mucho. Entonces, claro que fue Dios, porque ni ellos lo sabían, ni yo tampoco, y el niño tampoco. Y si no hubiese sido Dios, no hubiesen salido dañados, como el Señor le mostró. Pero mire qué bueno Dios, como para que me diera cuenta, es una guerra, una batalla en la que tú estás. Y ya 2 semanas después, me invitaron a una iglesia. Ay, sí, Dios bendiga a ese pastor. Y allí, wow, se vendieron bastante libros. Yo contenta porque había una deuda que pagar. A veces la gente dice, ¿que por qué lo vende? Porque la palabra del Señor no se vende. Señor, hay que tener cuidado. Todo cuesta, todo cuesta. Y antes, cuando uno hace una producción o hace libro y esas cosas, no se lo hacen gratis. Hay un esfuerzo, hay que invertir. Y si no se tiene el dinero, hay que cogerlo prestado. Muchísimas cosas que muchos ignoran. Hay gente que van a los lugares y si se venden los DVD o los libros, no le dan ni ofrenda. Pues dice, mira, él vendió sin saber la necesidad que esa persona tiene, cuánto pagó para moverse. O sea, hay muchas cosas que se desconocen y que uno hablando lo que hace es que hasta peca. De que hay otros que mucho engañan, sí. Pero a la misma vez mejor ser prudente, muy prudente. Y nada, yo recuerdo que después estuve predicando en la iglesia, en otra iglesia y así sucesivamente. Y lo primero, Dios fue tan fiel que yo recuerdo que en la primera venta y la cosa, el Señor se hizo $500 y enseguida le pagué a esa persona que me había dado $500. Yo sentí una paz y después el Señor permitió que fuera a otro lugar y se vendieran los libros. En total, lo que había costado el pasaje, que eran casi $1000. Wow, el Señor permitió que también pagado, o sea, los libros se estaban vendiendo y quizá la gente estaba pensando que ese dinero era para mí y no, era para pagar todo eso, todo eso. O sea que solo Dios sabe. Y eso yo no sé vender. Yo estaba regalándolo. Igual en que me dijo, no, Sandy, no, ven, yo te ayudo. Y siempre que voy a los lugares, iba a los lugares, el Señor ponía a alguien para que me ayudara. Pues yo no sé vender. Eso no es lo mío. Yo pasaría hambre. Pasaría hambre. Eso lo digo con honestidad. Y bueno, así fue. Y quedaron muchísimos libros en la iglesia. Después hubieron que moverlo por otro lado. Dios te sabe. Pero Dios se glorificó. Y así fue que surgió Rescatada de la Oscuridad. Ya el libro, el hermano Jezael lo había bajado al internet. En ese tiempo, Dios mío, el que no ve, el que no sabe como el que no ve. Él me había dicho de ponerlo en Amazon, pero de la manera en que me lo explicó era que yo tenía que mandar a publicar, sacar libro, ¿verdad? Y ponerlo en un lugar, cosa que cuando Amazon vendiera la cantidad que sea, pues alguien se lo mandara a Amazon. Y yo dije, no, pero eso es complicado, yo por allá por en Alemania. Y ya después, se puede decir, de tantos años, hace poquito, fue que me di cuenta que no es así. Que simplemente el libro se hubiese puesto en Amazon, y Amazon se encargaba de enviarlo por toda parte, ya ustedes saben, pero muy tarde. Entonces, nada más lo pude poner no hace mucho digital, pero en libro de papel quise bajarlo, pero hay un problema. Que cuando el libro se publicó por primera vez originalmente fue en la página de Avanza por Más. Y ahí dice que tiene todos los derechos reservados y cosas de Avanza por Más. Entonces, al Amazon ver eso, me escribieron que lamentablemente el libro no podían publicarlo porque en el internet está que ellos tienen el derecho, pero realmente la que tiene los derechos soy yo. Ahora no tengo cómo mostrarlo. Y lo dejé así. Ay, mi gente, hay un tiempo, está un calor, mi gente que hace calor. Hay un tiempo que de verdad conoce al Señor. Ay, Señor, ya que está después. Pero de todas maneras, el libro sí quiero volver a revisarlo
Sí, lo voy a volver a revisar porque hay cosas que esa vez lo escribí así tan rápido, con tanta turbulencia, y hay cosas que deseo explicar mejor, hay otras que deseo quitar, aunque parte de que no son tan importantes, eh, hacerle un arreglo. Y si es posible, eh, ponerle otro nombre similar a la historia para entonces poderlo bajar en Amazon, eh, ver cómo se hace y o escribir el libro nuevamente. Ese sería, no sé, bueno, son ideas. Y también con el dolor de perder un hijo, también fue así, fue también allá en Avanza por Más, que siempre estaré agradecida, agradecida, sí. No fue tan difícil porque ya esta vez el dolor de perder un hijo, eh, pude publicarlo desde acá, no está tan bien corregido, tal como lo escribí, así se fue, sí, sí. Pero aún así Dios ha sido tan bueno que ha permitido que la gente no se fije en sí en los errores de la ortografía o la cosa, sino en la necesidad, lo que se ha identificado, que cuando uno tiene una necesidad de algo, cuando uno está pasando por una situación, uno quisiera encontrar una solución, algo que lo aliente. Ahora, cuando la persona no ha pasado por eso, que nada más lee la historia, no le importa, lo que se fija mucho en la falta, hasta que no es golpeado por esa situación o alguien que ame, que diga, espérate, una persona pasó por esto, toma, esto te puede ayudar. Y eso ha sucedido. Y bueno, con el libro todavía está así porque luego intenté, ¿verdad? Mandarlo a varias editoriales, pero hay un problema. Y es que como ya el libro estaba en las redes sociales, ellos no se harían cargo porque dicen que no ganarían dinero. Esa es una. Eh, ellos no ganarían dinero, está bien, lo entiendo, pero el propósito, no sé, en mí no era el dinero, o sea, lo mío, personal, sino que el testimonio llegue, que el nombre del Señor sea glorificado, que esas mujeres, esos hombres, esos jovencitos que han sido violados, sepan que en Jesús pueden encontrar sanidad, que aquellos que han sido maltratados, abusados, que se han criado quizá de aquí para allá, o sea, con cosas similares a todas las que el Señor me permitió vivir, eh, que hay esperanza, que hay esperanza, claro que sí. Y que quien tiene la última palabra en su vida no es el enemigo, sino Dios, que a pesar de todo lo que han vivido, su historia puede dar otro giro muy diferente a como ellos pensaban. Por eso es decirle al mundo que aquellos que están quizá perdidos, con la mente perdida en muchos hospitales, quizá no todo, pero muchos, pueden recibir un milagro como yo lo recibí. Lo que quiero decirles es que como Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer con ellos, porque no hay nada imposible para Dios. Bendito el nombre del Señor. Es una historia que cualquier cosa que otra haya pasado, ahí prácticamente hay de todo un chin. Y que si estoy en pie, es gracias a la misericordia de Dios. Gracias a eso. Y ese libro, mire qué lindo ha sido el Señor. Montones de gente que no andaban buscando esa historia. El Señor, porque ¿quién más? Permitió que se encontraran con ella. Con ella. Y ha salvado muchas vidas. Y le digo de corazón, no con la intención de hacer sentir mal a nadie, no, no, no. A esos que me decían que podían ayudarme y no lo hicieron, porque decían que ese libro nadie lo iba a leer porque era muy grande, porque no le iba a dar el dinero que realmente era, porque los hispanos no leen. Yo quiero dejarles saber que a pesar de que muchos hispanos no leen, los hispanos lo han leído. Y que todo lo que lo han leído, casi todo, ha sido de bendición, que a pesar de que era de 264 páginas, la mayoría que me han escrito lo han leído en una noche, lo han leído en 2 días, en 3 días, máximo una semana, porque es una historia que según ellos le da el deseo de continuar hasta llegar al final. Ese es su testimonio. Pero ¿quién lo hizo? ¿Quién lo hace? Solo el Señor, solo Dios, solo Dios. Este testimonio tiene una segunda parte porque después de todo esto el Señor quiso
que se publicara en otros idiomas, como inglés y alemán, y espero que siga así. Y le voy entonces en otro video, que haga quizá mañana, otro día, la segunda parte de cómo fue que se pudo hacer en inglés y en alemán. Y cada uno fue un testimonio. La puerta que el Señor otra vez me dijo que tocara para la traducción y esas cosas. Y yo llegó un punto, yo creí que yo me estaba volviendo loca. Yo dije, no, no puede ser Dios, que yo me estoy volviendo loca. Yo después les voy a contar el proceso. Y cómo toda esa gente cristiana, que sí, no voy a decir que no, claro, estaban dispuestos a ayudar, pero la pelea, no todo el mundo iba a estar dispuesto a pelearla. Después de tocar toda esa puerta, con lo que viene en la segunda parte, ya casi dándome por vencida, ¿sabe a quién usó Dios para traducirlo al inglés? A una chica que vivía en Singapur. Y una noche en su oficina, cansada, se le apareció ahí, estaba buscando algo y se le apareció ahí rescatar la oscuridad. Y el Espíritu Santo le dijo, léelo. Y lo imprimió, se lo llevó a la casa. Es otro testimonio. Y cómo lo hizo en alemán, de igual manera con el dolor de perder a un hijo. Bendito el nombre de Dios. Y con rescatada de la oscuridad en español, ya voy a terminar con esto. Después seguiré otro día como les he contado. Muchos pensarán, uff, se ha hecho de dinero. Pues como, mira, el testimonio está gratis ahí en el internet, en audio, el mismo libro. Yo realmente, la mayoría de esos libros ha sido más regalado que otra cosa. Claro que cuando voy a mandarla a pedir libro, tengo que pagar. Primero pagar y luego para luego recibirlo. Y me lo piden de toda parte. Esa es la tristeza, que me lo piden de toda parte, pero enviarlo desde acá, hermanos, coger un libro de eso, por ejemplo, el dolor de perder un hijo y recatada la oscuridad, mandarlo a Estados Unidos, son casi 20 euros. No vale la pena, más lo que cuesta. Imagínense yo que cada libro tenga que pagarlo. Eh, es difícil así. Aún mismo aquí en Europa, el, lo mínimo son 9 euros. El correo, qué caro el correo. Cuando lo tengo que llevar a la iglesia, a otra iglesia que me invitan a predicar, yo no sirvo para estar, y que a mí coger ni que media hora para anunciar un libro. Yo no sirvo para eso, yo no sirvo para eso. Ese de verdad reconozco que no es mi don, no es mi don. Y a veces me tengo que cargar con los mismos libros. O a veces le digo a alguien, puedo poner los libros acá y la gente si quiere lo compre, si no, hay otro que nada más lo miran de que y me lo dejan. Yo a veces digo, otro pregunta, ¿y por qué lo vende? Porque eso no debería venderse. La palabra de Dios no se vende y queda por gracia lo que por gracia recibimos. Es el pequeño detalle. La palabra de Dios, la Biblia. ¿Y usted sabe cuánto cuesta una buena Biblia? ¿Usted sabe cuánto cuesta un buen diccionario bíblico? Un comentario bíblico. Eso no lo dan regalado. Entonces, aunque uno quiera regalarlo, si uno tuviera la finanza, para mandarlo a imprimir y regalarlo y que le sobre todo, es diferente. Inclusive el libro, en todas las editoriales que me mandaron presupuesto y cosas, a pesar de lo caro que me lo estaban cobrando, de que era para venderse a $15 en Estados Unidos o 15 euros acá. Y no, nunca lo he dado así. Al contrario, si la gente tiene el dinero bien y si no, pues lléveselo. Y muchos saben que es así. Y en estos días pensaba y decía el Señor, serás tú que le vas a pagar a cada uno de lo que, wow, fueron parte de esto. Porque realmente, por rescatar de la oscuridad monetariamente, el premio para mí más grande son las almas que han sido tocadas, transformadas, y ya el Señor se encargará del resto. Y le digo al Señor, Señor, yo sé que tanto como el hermano Jezael, la hermana Nina, el hermano Polo Silva y todo lo que fueron parte de esto, la hermana allá, Esteban Correa, su esposa, Señor, el pago lo tendrá tú. Y claro, si yo hubiese sido económicamente por el libro bendecida, le soy sincera, a cada uno de ellos le hubiera mandado su bendición. Sí, pero solo
Dios, Dios. Entonces, cuando uno lo lleva a las iglesias, a veces uno tiene que cargar, esos libros son pesados, en una mochila o en una maleta, y eso es bien pesado, subir trenes, se pasa mucho trabajo, para que luego además le hagan de que, ¿usted comprende? Y no tanto por eso, sino como ver el desprecio, cuando hay tanta gente que lo piden a grito, hermana, lo quiero, y no lo pueden tener. Entonces aquellos que pueden tenerlo, como, es verdad que uno no sabe lo que tiene hasta que no lo pierde, hasta que uno no sabe el valor. Y no es tanto eso, sino que a veces yo pienso, wow, Señor, si ellos supieran, porque eso es como un hijo, las lágrimas, los trasnochos, los ataques, el desafío, todo lo vivido, que el otro no podrá apreciarlo, pero cuando usted, como una madre, cuando tiene un hijo en su vientre 9 meses que lo pare con dolor, cualquier cosa que le pase a ese muchacho, quizá a otro no le duela mucho, pero a esa madre sí. Y eso igualito, se siente así. Cuando yo vi ese libro por primera vez en mi mano, yo lloré y sentí la misma emoción como si hubiese sido uno de mis hijos, porque que sé lo que viví. Por eso es que cuando muchos me escriben, hermana, ¿cómo uno escribe un libro? ¿Qué tengo que hacer? Dígame. A veces no tengo una respuesta, porque vuelvo y le digo, si fue como lo que a mí me pasó, va a necesitar mucha paciencia, o sí, sí, para poder continuar. Ahora, tenga por seguro que si eso que usted quiere hacer es de parte de Dios, Dios no le va a dejar tranquilo. Y de alguna manera Él va a poner los medios, las ideas de lo que usted tiene que hacer. Y Él le va a ayudar. Él le va a ayudar. Hay gente que hace muchas cosas por negocio, por ganar dinero, por lo que sea. Hay otros que lo hacemos por amor y que Dios se encargue de los demás. Bendito el nombre del Señor. Esta es la primera parte. Ya después le contaré cómo surgió en inglés, en alemán y bueno, también le hablaré un poquito de mi tercer libro que pronto también estará en mis manos, si Dios me lo permite, eh, protegida por Dios. Es la historia del israelita y muy distinto al libro audio que ustedes escucharon porque se fue así crudo, ¿verdad? Pero este es un libro que están trabajando muy bien en él, muy bien editado, con apoyo bíblico, sí, sí, muy diferente, sí, con más material que vale la pena de verdad cuando esté listo que puedan obtenerlo para regalárselo especialmente a aquellas personas que se están atadas por el enemigo. Pues bueno, mi gente, ya tengo que dejarle, tengo que ir a buscar a David. Son las 6, me pasa, ay Dios mío, yo tengo que traer a las 6. Le dejo y tengo que terminar de hacer la cena. Pues bueno, cuídense mucho, le amo un paquetón y recuerden que el Señor le ama más. Chao.